Este directo está enfocado en hablar un poco de la actualidad de Afganistán. Bueno, ya ha salido la crónica en La Mordaza, hablando un poco de cómo estaba pues la actualidad del conflicto, ¿no? Y estas últimas horas, sobre todo en el Valle de Panjshir, que luego explicaremos lo que es, la resistencia y tal y cual. Y nada, pues ha salido esta mañana la crónica y justo esta tarde, bueno, pues notición, ¿no? Ha salido el portavoz de los talibanes y ha anunciado el nuevo gobierno interino de los talibanes. Así que, bueno, pues me ha desmontado un poquito la crónica, pero bueno. Sí, porque después de varias semanas que estaba el asunto un poquito parado, en 24 horas, pues se ha cambiado todo, ¿no? Bueno, Sí, pero un poco previsible también, ¿no? Lo que podía pasar. Eso, sí, yo he escuchado varias versiones sobre por qué los talibanes se estaban retardando tanto en anunciar el nuevo gobierno. Algunos decían que había tensiones entre ellos mismos, entre las facciones internas de los talibanes, porque muchas veces desde aquí hablamos de los talibanes como si fuesen todo una sola pieza, ¿no? O un aparato político ahí unido, pero no, o sea, dentro de los propios talibanes hay muchísimas facciones, tendencias, y que vamos, hasta hace poco de hecho se estaban matando entre ellos, pero ahora se han debido como unir mejor para dar esta estacada final a la presencia de Estados Unidos y de la OTAN ahí. Entonces algunos decían que había tensiones entre ellos y luego otros decían también que estaban intentando convencer a sectores no talibanes del país, pero también radicales, de que se unieran a su proyecto para de alguna manera empezar ese proyecto pues eso, con poder, ¿no? Con bastante masa de gente ahí detrás. Pero sinceramente yo lo que creo es que estaban esperando a que cayera Panjshir, o sea, a que el valle de Panjshir cayera y ellos pudieran ya pues dar como por finalizada esa guerra, ¿no? Cerrar ese capítulo y ya luego anunciar ese gobierno. No sé. ujú. Bueno, a los que van entrando vamos a recordarles, ¿no? Que estamos hoy hablando de Afganistán, de todo lo que ha pasado. John ha publicado la primera parte de la crónica de la caída de Afganistán, ¿no? En lamordaza.com. Y voy a comentarlo un poco porque al final ha sido un poco el tema de final de agosto. Todas las imágenes críticas que hemos visto en todas las televisiones, pero que tampoco nos han explicado. Bueno, explicarlo sí que lo han hecho una y otra vez, pero bueno, hoy intentamos un poco en un contexto global comentaros un poco lo que ha pasado con John, que es un poco nuestro experto en política internacional, que ha seguido el tema a fondo. Y bueno, pues eso, lo que estabas comentando, ¿no? Un poco saliendo de la actualidad, quizás nos hemos quedado todos con esas imágenes de las bombas en el aeropuerto, de las últimas salidas. ¿Qué ha pasado a partir de ahí? Sí, ese atentado del ISIS-K, que es un poco la filial del ISIS ahí en Afganistán, después de ese atentado, bueno, la ciudadanía allí se quedó bastante conmocionada. Ahí empezó un poco la gente a dudar, ¿no? Había mucha gente que en un principio estaba apoyando a los talibanes o, sí, de alguna manera respaldando el fin de la guerra, lo que la gente quería a fin de cuentas, ¿no? Con talibanes o sin talibanes, pero que se acabase el conflicto, que se acabase, pues eso, la presencia militar occidental en todo el país. Entonces, la gente lo que quería era que eso acabara y muchos veían a los talibanes como opción hacia la paz. Pero a partir de hacer este atentado, eso se pone en duda porque aparece esa facción del ISIS afgana bueno, que de alguna manera tiene unos intereses cruzados con los talibanes. Por un lado, tenemos la diferencia de que los talibanes lo que proponen o su proyecto político está centrado a Afganistán exclusivamente, ¿no? Y el ISIS, como lo conocemos todos ya, pues pretendió y sigue pretendiendo lo que queda de él, instaurar un califato más a nivel global. Entonces esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia sería claramente que la facción del ISIS ahí en Afganistán se la tiene jurada a los talibanes pues por esos años atrás donde los talibanes negociaron con Estados Unidos, ¿no? Para ellos siguen siendo todavía hoy día unos traidores. Entonces, bueno, a partir de ahí también lo que ha surgido es la negociación para este nuevo gobierno,
que lo han anunciado hoy. Es un gobierno que por el momento es interino, es decir, no es el gobierno definitivo de Afganistán, sino que es un gobierno interino cuya función principal va a ser aprobar la nueva constitución del país y también el funcionamiento interno de las instituciones y de los aparatos políticos que iremos viendo cómo surgen en las próximas semanas y en los próximos meses. Y eso, pues podemos comentar, si quieres, un poco, pues gente un poco destacada de ese gobierno, ¿no? Sí, lo primero, voy a cortar sí, y voy a recordar que todo quieras que yo, vamos, el que quiera comentar, hacer preguntas, comentarios, insultos, nos podéis comentar, añadir vuestro comentario y los vamos leyendo un poco lo que opina la gente también, ¿no? Sí, vamos, lo que queráis, aquí estamos para todo. Sí, por supuesto. Entonces, pues nada, pues dale caña si quieres, desde ese primer punto que has comentado. Vale, pues bueno, a partir de hoy la República Islámica de Afganistán se pasa a llamar Emirato Islámico de Afganistán. Eso es una de las primeras cosas que ha dicho el portavoz talibán. Y luego también ha anunciado el nuevo gobierno. Como comprenderéis, pues bueno, hay ministros que no sé ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni de tal. Pero sí que hay varios que me gustaría destacar porque, bueno, van a tener una implicación bastante grande y sobre todo ya dejan un poco entrever cómo va a ser ese futuro gobierno talibán. Así a grandes rasgos podemos decir que es un gobierno talibán 2.0 al estilo de los años 90, cuando gobernaron por primera vez. Va a ser un gobierno muy reaccionario, muy estricto con las leyes musulmanas, y eso se ve porque básicamente la grandísima mayoría de personas que ocupan cargos en este gobierno son personas que ya ocuparon cargos en el gobierno de los años 90. A la cabeza de este gobierno va a estar el mulá Mohamed Hassan, ¿vale? Va a ser el primer ministro de Afganistán a partir de ahora y ya fue en los años 90 ministro de Exteriores y también viceprimer ministro, o sea, vicepresidente, digamos, de alguna manera. Tiene un perfil, digamos, más religioso. Dentro de los talibanes hay gente que tiene perfil más religioso, más político, más militar, ¿no? Este es un hombre bastante más centrado en la religión, un sabio que conoce muy bien la Corán y todas esas movidas. Y entonces, bueno, pues ya que ese sea el primer ministro, pues dice bastante, ¿no? Luego también, simplemente por comentar, el vicepresidente va a ser el mulá Baradar, el que más sonaba en las encuestas para ser el presidente. Sinceramente no sé bien por qué finalmente no ha sido él. Quizás lo explicarán en futuras ruedas de prensa o en futuras ocasiones. Y luego tenemos claramente dos ministerios que indican claramente qué dirección va a tomar este gobierno, que son el Ministerio de Interior y el Ministerio de Exterior. Estos dos son muy claves. ¿Por qué? El Ministerio de Interior lo va a ocupar Sarajuddin Haqqani, ¿vale? Ya sé que los nombres son muy liosos, yo los voy a decir, los tengo aquí apuntados, no creéis que me los sé de memoria, pero Sarajuddin Haqqani pertenece al ala más radical de los talibanes. De hecho, pertenece a una red que se llama la red Haqqani, que históricamente pues, ha estado vinculada a Al-Qaeda, ha tenido contactos muy estrechos con Osama Bin Laden y otros terroristas, pues eso, de corte mucho más radical que los talibanes. Pero en la otra cara de la moneda, en el otro lado, en el Ministerio de Exteriores, tenemos al Amir Khan Muttaqi, ¿vale? Y este Muttaqi es una persona que ha estado presente en muchas de las negociaciones que han tenido los talibanes últimamente. Digamos que ha sido un poco el perfil más negociador de los talibanes. Estuvo, por ejemplo, en el año 2019 negociando con Trump y con su gobierno en Doha, ese gran acuerdo, ¿no? que pretendía retirar las tropas de Afganistán y que Joe Biden pues, lo ha tenido que llevar a cabo al final. Ahí estaba él negociando ese acuerdo y luego ahora, cuando ha caído el gobierno de Kabul y se han metido ahí los talibanes, pues ha sido él el encargado de llevar las negociaciones con los grupos no talibanes, es decir, de ir captando o cooptando a más gente que se una a ese proyecto talibán. Entonces, me parece muy paradójico, muy ejemplar de lo que va a ser este gobierno, porque de alguna manera ese Ministerio del Interior, es decir, de cara hacia adentro,
pues va a ser algo totalmente, pues eso, radical, loco, extremista, fundamentalista, pero de cara al exterior yo sí que creo que van a intentar dar una imagen, pues eso, mucho más abierta, una imagen pues más negociadora, más dialogadora, porque a fin de cuentas lo necesitan por tema de pasta, por tema de ayudas humanitarias, suministro, alimentación y etcétera. Decía Luismi en los comentarios, gobierno con relaciones con Qatar, ¿no? Sí, Bebe agua tranquilo, que hace sí, calor. perdón. Sí, de hecho, ya está empezando Afganistán a buscar esa legitimación un poco internacional en posibles aliados, sobre todo regionales. Es muy curioso porque lo tengo por aquí apuntado en la lista de países, pero los países que han sido invitados al evento de inauguración del Emirato y de este gobierno han sido Turquía, Rusia, China, Irán, Pakistán y Qatar. O sea, solo perlitas han invitado a la inauguración del Emirato, la verdad. Sí, sí. Y con esto, ahora que has mencionado a China, vamos a hablar un poco de las relaciones de China con el nuevo gobierno de Afganistán, con el gobierno talibán, que ya han dicho que ellos no tienen ningún problema en hacer negocios y lo que se tercie con ellos, ¿no? Así. China Es está una así de, que ahora es una de mismo. las... Está así ahora mismo, China. Ya. Frotándose las manos. Porque bueno, de hecho, como 1 o 2 semanas antes de que empezara la ofensiva talibán, se reunieron uno de los portavoces de los talibanes, no sé quién era, con el ministro de Exteriores chino. Fue como 1 o 2 semanas antes de la ofensiva, ¿sabes? Algo que a mí yo dije, bueno, o sea, igual no ha sido casualidad, o no sé muy bien, pero bueno, es raro que 1 semana antes de estos eventos se hayan reunido, pero bueno. ¿Y por qué China se está frotando las manos? Pues por dos razones principales. Por un lado, y la más evidente, el tema económico y de materias primas. Afganistán es un país que por haber estado tanto tiempo en conflicto tiene todavía muchísimas materias primas aún sin explotar. Tienen grandes reservas de oro, de petróleo, de cobre, pero sobre todo tienen la mayor reserva mundial de litio del mundo. ¿El litio para qué sirve? Pues para hacer baterías, para hacer chips, para hacer movidas de estas, que es lo que falta hoy en día, ¿no? La crisis esta de los semiconductores y todos estos rollos viene pues básicamente de ahí. Entonces, por eso China tiene tanto interés en entrar en Afganistán. Y por otro lado, otro de los intereses es la lucha un poco antiterrorista que tiene China. China, en su parte más al oeste, digamos, tiene una región bastante musulmana y ahí, pues bueno, ha habido bastantes atentados terroristas relacionados con la yihad, con el ISIS y demás. Y hay un grupo en concreto que se llama el Partido Islámico de Turquestán, que es el que opera ahí. Entonces, ¿China qué quiere? Decirle a Afganistán, oye, Afganistán, vamos a ser colegas y prométeme, porfa, que no vas a dejar que tu país se convierta en un nido de terroristas y que pasen la frontera de China a Afganistán, así como así. Porque esto es algo que también mucha gente no lo sabe, pero Afganistán y China sí tienen frontera, sí comparten frontera. Si tú ves el Google Maps de lejos, parece que no, pero si vas acercando, ves que a Afganistán le sale un pequeño apéndice que lo conecta con China. Eso se llama el corredor de Wakhan, ¿vale? Y tienen una frontera de 70 kilómetros. Es una zona súper montañosa, o sea, pero una locura, o sea, hay picos altísimos y eso hace que sea pues un refugio perfecto para terroristas y demás. Entonces, por eso China tiene interés en establecer relaciones con Afganistán. El gobierno talibán también nos hacían esta pregunta. Bueno, el ISIS va a ir, como tú has dicho, de forma libre un poco, no se va a regir por lo que le diga el nuevo gobierno. ¿Puede haber una alianza entre los talibanes y el nuevo gobierno, o sea, y los gobiernos occidentales en una lucha antiterrorista contra el ISIS? ¿Tú crees que puede llegar a pasar eso? Sí, o sea, sin duda, porque además ya la ha habido. Es decir, que esto no es algo nuevo. De hecho, recientemente salió la noticia que Estados Unidos había matado con drones explosivos a 2 de los miembros del ISIS-K que atentó en el aeropuerto de Kabul.
y eso se realizó gracias a cooperación y colaboración de inteligencia entre Estados Unidos y la inteligencia que tenían los talibanes sobre las posiciones de esos terroristas, digamos, más fundamentalistas, más radicales que los talibanes. Va a ser algo necesario, sobre todo porque a los dos les interesa. Y los dos tienen, es un win-win, podríamos decir, ¿no? Los dos ganan con eso. Obviamente a los talibanes les interesa tener a raya a esa filial del ISIS en Afganistán, y obviamente Estados Unidos también, con esa obsesión, a veces real y a veces un poco también paranoica, que tiene Estados Unidos, de que no le ataquen en su propio territorio, como ya pasó en el 11S, ¿no? Esa brecha, esa herida, ese recuerdo que se le ha quedado a Estados Unidos, que todavía sigue hoy en día, pues claro, lo que no quiere es que Afganistán vuelva a ser, como ya lo fue también en los años 90, pues eso, un nicho, un nido de terroristas, donde se entrenan, donde viven con seguridad, a sabiendas de que el gobierno de turno talibán pues no les va a detener. Entonces, es un win-win, los dos van a cooperar, como ya lo han hecho anteriormente, y lo seguirán haciendo sin duda alguna, vamos. Nos preguntan por el chat si se va a seguir cultivando opio. Han dicho los talibanes que querían acabar con eso, ¿no? Sí, es un tema súper espinoso, porque Afganistán produce el 90% del opio de todo el mundo. O sea, es la hostia, vamos. O sea, increíble. Y entonces, claro, esto ha sido fuente de financiación para los talibanes, vamos, durante toda su existencia. Entonces, bueno, a muchos nos sorprendía bueno, medio nos hacía gracia que ahora dijeran los talibanes que iban a acabar con las plantaciones de opio y con el tráfico de drogas y demás. Es algo que dudo mucho. Es verdad que quizás no lo harán de manera tan pública como lo hacían antes, porque antes sí que había periodistas incluso que iban ahí a los campos de opio a sacar fotos y no sé qué y tal. Quizás no lo hagan de manera tan abierta, pero a fin de cuentas sigue siendo una fuente de financiación, vamos, primordial. De hecho, sí, primordial, porque es la primera. O sea, se han financiado históricamente con eso, básicamente. Entonces, en un momento ahora en el que esas ayudas internacionales que antes recibía Afganistán están congeladas y no las están recibiendo, pues bueno, yo creo que el opio será sin duda el motor económico y financiero un poco de este régimen talibán, al menos en los primeros compases. Dice Luis Miguel que parece un poco lavado de cara. Sí, totalmente. Ellos, de hecho, están intentando lavarse la cara con muchas cosas, ¿no? Porque todos hemos visto, ¿no?, las fotitos de los talibanes ahí en los autos de choque, comiendo un helado o en el gimnasio. Ahora tuitean en inglés, que es algo que en los 90 no pasaba porque no existía Twitter, pero además porque no hablaban inglés. Sí, estamos viendo una serie de cosas que son puro lavado de cara del régimen, lo que os decía con el Ministerio de Exteriores, ¿no? De cara al exterior, porque saben que, por ejemplo, en Twitter, cuando están escribiendo en inglés, no se están dirigiendo a su público, al público afgano, no. Esos son mensajes que eso van hacia afuera, van a la comunidad internacional. Entonces, bueno, es un lavado de cara y también es un decir, hemos vuelto y estamos entendiendo cómo empiezan a funcionar las cosas, ¿sabes? O sea, ya no somos los ermitaños del monte aquellos que pegábamos no, o sea, ahora sabemos un poquito cómo va el juego y vamos a jugar. En esa estrategia comunicativa casi que podemos decir que ha habido, al final lo que se refleja es cómo vive la gente, lo que hemos visto en todos los medios de comunicación, que la situación de las mujeres va a empeorar, el fundamentalismo, ¿no? Nos preguntaban también, nos hacían una pregunta si va a haber si es posible que haya una revolución en contra de esto, ¿no? Una revolución antifundamentalista, que al final la gente pues se levante para no perder esos derechos y libertades, que aunque ya recordemos que tampoco en Afganistán iban sobrados de ello, pues que pierdan lo poco que tenían, ¿no? Sí, yo creo que es muy difícil. Es decir, a corto o medio plazo es muy difícil. Seguramente a largo plazo entrarán en juego otros factores y nuevos escenarios, ¿no?, que pueden dar pie a la formación de algún tipo de resistencia antitalibán, etc. Pero yo creo que ahora mismo es muy, muy difícil, por no decir imposible. Hemos visto estos días, tanto hoy como ayer, y seguramente las veremos mañana también, varias protestas, pues eso, pidiendo libertad, también protestas de mujeres, pidiendo que se respeten sus derechos, pero sinceramente creo que estas protestas tienen muy poco recorrido. Es decir, que
en cuanto se imponga la seguridad, este nuevo gobierno empieza a decretar leyes, empiece a decretar restricciones en el sentido, pues eso, fundamentalista musulmán, creo que estas protestas van a acabar, sinceramente. Además, bueno, también es verdad que dentro de estas protestas no se han visto tanto las protestas también de mujeres con el hijab entero protestando también o celebrando la llegada del Emirato. Entonces, bueno, creo que hay que poner cada cosa en su sitio, ¿no? O sea, bueno, sí, hay algunas protestas, pero a corto plazo una revolución es imposible. Es imposible. Y en el panorama internacional, ¿qué pasa? ¿Reconocemos, no reconocemos? ¿Qué van a hacer los países de Occidente? ¿No? Porque sí que han hablado de que, bueno, las conversaciones se van a mantener, que eso es muy lógico si todavía hay mucha gente que quiere salir del país, incluso personas de los países de Occidente, ¿no?, que quieran salir. Pero, ¿qué pasa? ¿Reconocemos al gobierno talibán o no lo reconocemos? O sea, yo sin ser un erudito en derecho internacional, que más bien no tengo ni idea, ¿vale? No sé si la etiqueta de reconocimiento, digamos, oficial, pues qué implicaciones reales tiene o qué no. Desde luego, yo lo que creo es que hay que dialogar con ellos, conociendo las limitaciones, conociendo también todas las trabas, los baches y su ideología y su todo. Creo que es positivo negociar con ellos, hablar con ellos, porque allí se ha quedado mucha peña. Se ha quedado mucha peña que quería salir, tanto colaboradores como no colaboradores, que eso también me hace bastante gracia. O sea, bien, tú has colaborado, te llevamos. Tú que no has colaborado, tu vida igual nos importa un poco menos, ¿no? O sea, como si traernos a los colaboradores nos limpiara un poco nuestra conciencia, ¿no? De 20 años de haber estado ahí. Y no. Yo creo que hay que dar asilo, hay que dar refugio a las personas, a todas las personas que lo necesiten, porque habrá muchos colaboradores que también se estarán jugando el pellejo ahí. Y por tanto creo que es importantísimo dialogar con los talibanes, primero para que permitan la libre circulación de las personas, que las personas puedan salir y entrar del país, eso es fundamental. Y segundo, también establecer pues algunos corredores de tipo humanitario, pues no sabría decirte, ¿no? Si orquestados por la Unión Europea, por la ONU, no sé quién se debería encargar, pero eso por un lado. Y luego por otro lado, porque es decir, no podemos dejar que los talibanes vuelvan a ser ese reducto ahí olvidado, que ya lo fue en su época, y que se lo lleven, digamos, que se lo ganen las potencias más autoritarias o las potencias que tienen más intereses, pues no sé si llamarlos malignos o no sé qué, como Rusia, como China, como Pakistán, ¿no? Que pueden hacer con Afganistán lo que les da la gana, ¿no? Yo creo que en estos momentos Europa debería, que no lo va a hacer, ¿no? Pero debería erigirse como una alternativa. Es decir, hasta ahora ha sido Estados Unidos el que ha llevado la batuta de mando en el diálogo con los talibanes y con todo el tema Afganistán. Es verdad que la OTAN, lógicamente, como perritos falderos, le seguía a Estados Unidos, pero ha sido Estados Unidos el que ha llevado la batuta. ¿Qué pasaría si Europa, ¿no?, de manera independiente de Estados Unidos, decide pues plantear alternativas, plantear diálogos, plantear pues eso, nuevos proyectos para con Afganistán, ¿no? Pues sería un buen paso a dar, yo creo, y volvería a poner a la Unión Europea un poquito en el centro del melón internacional, a fin de cuentas. Yo creo. Bueno, vamos a recordar que John ha escrito hoy en lamordaza.com la primera parte de la crónica de la caída de Afganistán. Muy bien explicado todo, clarito, un poco extenso, pero perfecto para entender. Siempre metas la bronca, por eso. Por supuesto. Y que podéis dejar vuestros comentarios y preguntas en el chat. Y con esto que decías del flujo, bueno, de toda la gente, los corredores, toda la gente que quiere salir del país, ¿cómo está siendo la colaboración de los países colindantes, ¿no? Con la gente que quiere salir de Pakistán y compañía? ¿Están abiertas las puertas o hay tapón? En los países del norte, en los Stan, que ahora no me acuerdo cómo creo que es Sí. Uzbekistán, y hay otro Stan que hace frontera también.
ahí arriba sí que está más taponado el asunto. Creo que al comienzo del conflicto se cerraron las fronteras y el flujo ahí en esos pasos fronterizos es menor. Donde sí que está siendo bastante masivo es en el sur, por Pakistán. Tienen una frontera enorme, además bastante porosa, es decir, que hay muchos pasos que no están controlados. Y bueno, y también en los pasos en los que están controlados hay bastante flujo. Pakistán es el país del mundo que más refugiados afganos tiene, no solo de ahora, sino claro, de todos los conflictos anteriores. Entonces, bueno, pues también allí en Pakistán se tienen que buscar la vida muchas veces los afganos con trabajos pues muy mal pagados y viviendo en unas situaciones precarias. Entonces, bueno, es una situación también bastante complicada y bastante delicada. Nos preguntaban también que dónde está la ONU. Bueno, pues igual que en todos los demás lugares que hay conflictos, ¿no? Claro, No claro. está. Claro, no está y claro, no sabría decirte si su papel es estar, porque bueno, a ver, la ONU, por ejemplo, hoy está llevando a cabo acciones humanitarias, es decir, ha llevado 1 o 2 aviones, no me acuerdo cómo era la noticia, con mogollón de alimento, con tema también médico, sanitario, humanitario, pues material de ese tipo, porque allí están bastante jodidos. También se espera, ya se están viendo, pero se espera que en las próximas semanas el tema de los alimentos pase a ser algo gordo, ¿eh? O sea, del tema del desabastecimiento de comida y tal, que puede ser algo heavy. Entonces, bueno, veremos también cómo gestionan esos primeros problemas el nuevo gobierno talibán, que a ver cómo los afronta. Lo va a tener muy difícil, desde luego, porque cabe recordar, voy a decir un dato que para mí es fundamental, y es que casi el 50% de la economía afgana hasta ahora representaba ayuda internacional, o sea, dinero de fuera. Es decir, entonces ahora ha habido... Esa ayuda no existe. Esa ayuda no existe. Entonces, claro, ¿quién la va a suplir? Pues quizás parte la suplirá el opio, quizás parte la suplirán nuevos aliados regionales que ocuparán el espacio de Estados Unidos y de la OTAN, como puede ser China, puede ser Pakistán, puede ser Turquía también, que tiene bastantes... Bueno, claro, al final cada vez que alguien se vuelve más radical, ¿no? Ahí también está Turquía para apoyarlo y arengarlo. Entonces, bueno, pues veremos, porque Afganistán va a tener un problema enorme de financiación y también de suministro de comida y demás. También nos preguntaban, pregunta interesante y espinosa, que si la huida, la escapada, no sé, llamémoslo como quieras, que Estados Unidos haya tenido que salir así y que bueno, que Afganistán haya sucumbido a los talibanes tan rápido, si es un éxito de los propios talibanes o es un fracaso de Estados Unidos. Bueno, yo creo que hay parte de todo, pero lógicamente entiendo que es un fracaso de Estados Unidos y de la OTAN. Se ha demostrado que pues eso, ese modelo de gobernanza, como lo digo en el artículo también, ese modelo de gobernanza, sí, tan de jugar a construir aquí gobiernos y deshacerlos y tal, pues que no funciona y que bueno, que de hecho muchas veces cuando vas a implantar algo así hay que tener muy en cuenta la cultura democrática o la cultura política del sitio al que vas. Porque claro, tú instauras unas instituciones muy modernas, muy occidentales, muy liberales, muy tal, pero claro, si en ese país la cultura es la del soborno, la de la corrupción, la de la trampilla, la del no sé qué, bueno, ojo. Entonces yo lo que creo es que las potencias occidentales tienen que acompañar a Afganistán en ese proceso, digamos, de democratización y demás, pero también veo una parte muy importante, y es que los países también, digamos, que tienen que pasar sus fases, ¿no? Por ellos mismos. Son experiencias, yo creo, nacionales que los países tienen que pasar, como los estados occidentales europeos las pasaron en su momento también, y ahora tenemos pues estos estados más consolidados o más democráticos o liberales o como los quieras llamar, pues eso también es fruto de un proceso histórico muy largo de maduración nacional y demás, tal. Entonces, creo que, lógicamente,
Europa y la ONU y Estados Unidos y demás se tienen que preocupar porque no se violen los derechos humanos de manera masiva y de manera muy heavy, y negociar con los talibanes para que eso aminore, pero también creo que es bueno que el tutelaje ese que había hasta ahora de Estados Unidos y de los aliados, pues que deje de estar ahí, ¿no? Para que ellos también sean capaces de rodarse a sí mismos, ¿no? Y bueno, ya un poquito para ir cerrando el chiringuito y no dar más la chapa a toda la gente que nos está viendo y que les damos las gracias por vernos. ¿Qué le espera a Afganistán en las siguientes semanas, en los siguientes meses, en los siguientes años? Si se puede hacer una previsión tan larga. Sí, no, años es difícil. Yo creo que a partir de ahora lo primero que tenemos que ver, o lo que nos tenemos que fijar, es en cómo se va a elaborar la Constitución. Es decir, qué preceptos, qué leyes, qué principios rige esa nueva Constitución del nuevo Emirato Islámico de Afganistán. Eso va a ser algo clave, que ya este gobierno vaticina un poquito que va a ser bastante estricto, bastante radical, ¿no? Muy apegados a la Sharia, que es la ley musulmana, que bueno, todos sabemos ya pues qué cosas indica. De hecho, bueno, el otro día uno de los portavoces de los talibanes decía, ¿no?, que el crimen y el robo ha caído en estas 3 semanas de Afganistán casi al 0%, ¿no? Porque, claro, porque se ha implantado el modelo de si robas te cortamos la mano, te cortamos el dedo, o no sé. O sea, bueno, pues eso, todos sabemos cómo es esa Sharia. Entonces, bueno, para mí lo fundamental va a ser eso, la Constitución, por un lado, a nivel interno, y luego también a nivel externo vamos a ver cómo las distintas potencias, sobre todo regionales, empiezan a hacer los primeros contactos más diplomáticos o de negociación y demás con Afganistán. Y luego también, por cerrar ya, para mí un tema top va a ser ver la relación entre Afganistán y China. Ya sabes que a mí China me flipa como actor internacional, y creo que esa relación va a dar mucho que hablar. Va a dar mucho que hablar porque sí, además también, bueno, China, no lo he dicho antes, pero quería incorporar, o su idea es también incorporar a Afganistán dentro de su proyecto, de su gran proyecto de la Franja y la Ruta, ¿no? Ese nuevo proyecto de crear una nueva ruta de la seda, que en principio iba a ir por Pakistán, porque en Afganistán estaba Estados Unidos, pero ahora, bueno, se le abre una nueva posibilidad que seguramente explorará China. Pues muy bien, yo no sé si se te ha quedado algo en el tintero. No, Ya sé que si te doy cuerda nos tienes aquí 3 podríamos horas, haber pero... hablado de 1000 cosas más, la verdad, pero nada, un placer y eso. Sí, recordamos que sacarás la segunda parte Sí, esta en unos semana, días. no... Sí, esta semana. Eso Esta semana. porque vamos a ver qué cambios hay, ¿no?, en todo esto, que estos días ya te han fastidiado un poco el trabajo. Sí. Iba escribiendo un poquito, ¡pum! Cae Pansir. Bueno, de Pansir no hemos hablado, pero bueno, lo dejamos para otra. Eso es. Cae Pansir. Hoy publicamos y ¡pum! Gobierno afgano, joder. Pero bueno, bien, está bien. Pues bueno, sin más, ya te digo, damos las gracias a todos los que nos habéis escuchado, a los que comentáis, a los que nos seguís y, oye, y si alguno no nos sigue, que ha venido por parte de John, pues dándose el follow y aquí le tendremos a John más veces para que nos cuente más temas y sobre todo tema internacional. Ahí voy a estar. Oso ondo. Eskerrik asko. Muchas Venga, gracias John. a todos. Nos vemos. Bueno, Chao. agur.